Saludos y bendiciones para todas las personas, para todas las familias que nos pueden escuchar por este medio. Para mí es un gusto, es una bendición poder estar nuevamente transmitiendo una palabra de Dios, esperando que esta palabra sea de mucha bendición a tu vida, que esta palabra esté obrando en tu corazón, haciendo cambios, trayendo una transformación de parte de Dios a tu vida, a tu familia, a tu hogar, a tu matrimonio, en tu vida como joven que estás ahí, escuchando, mirando esta palabra de parte de Dios. Quiero, antes de ir a la palabra de Dios, que me puedas acompañar a hacer una oración y poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus preciosas manos, sabiendo, Señor, que la obra que tú haces a través de tu Espíritu Santo es una obra maravillosa, es una obra impresionantemente, Dios. Y hoy te damos gracias por lo que tú has hecho en muchas vidas, en muchos corazones, lo que tú estás haciendo en este tiempo y todo lo que harás, Dios, en las vidas de las personas que siguen escuchando tu palabra. Te doy gracias y que sea tu Espíritu Santo, Dios, hablando a través de tu palabra a nuestras vidas. Un servidor, pongo mi vida en tus manos y que sea ese medio, ese canal por donde pueda fluir la palabra que tú quieres hoy enseñarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Esperamos que te puedas sentir cómodo. Dispón tu corazón ahí donde estás, que todo distractor sea quitado en el nombre de Jesús y que puedas concentrarte en este tiempo para recibir la palabra, recibir esta bendición que Dios tiene el día de hoy. A través de la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios hizo al hombre con un propósito eterno. ¿Un propósito qué? Eterno. Desde el principio hasta el final, Dios pensó en hacer al hombre no para que habitase solamente en un huerto rodeado de plantas, de animales, de ríos, no sé. Dios tenía un plan ya trazado para el hombre, como lo tiene para ti y para mí en este tiempo. Y vamos a ir viendo un poco a través de la Escritura lo que Dios quiere enseñarnos, que nosotros podamos entender que no somos obra de la casualidad, que no estamos en este mundo por estar, que no estamos porque fue un accidente. No, estamos aquí con un plan, un propósito eterno de parte de Dios. Aunque quizás no lo entendamos en su totalidad, porque realmente Dios es un Dios inmensamente grande en poder, en sabiduría, en conocimiento. Es impresionante nuestro Dios. Y doy gracias por ese amor que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque muchos de nosotros no conocíamos a Dios, pero ahora le conocemos, ahora le amamos porque Él nos amó primero, y esto es algo maravilloso, es para darle toda la gloria a Dios. Amén. Y quiero ir a la palabra de Dios, al libro de Isaías, en el capítulo 55, verso 8, un pasaje de la Escritura muy conocido por todos. Y este pasaje de la Escritura dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Qué hermoso. Ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová, Dios, el Dios eterno, el Dios creador, dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dice el Señor Dios: mis caminos no son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Imagínate.
lo que separa la tierra al cielo de la tierra. Así son los caminos de Dios, más altos que vuestros caminos. Y termina este versículo diciendo: y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son cortos, son pequeños. La mente del hombre es muy pequeña, es muy finita. No alcanzamos a entender y a comprender en su totalidad esa obra maravillosa de Dios el Padre y todo lo que Él ha hecho a través del principio para llevar al hombre a un solo objetivo: conocer a Dios. Y una vez que el hombre conoce a Dios, caminar, vivir con Él en esta vida, porque después de esta vida viene la eternidad. Y es ahí donde Dios quiere culminar esa obra maravillosa que inició a través del libro de Génesis. Nos vamos a dar cuenta el día de hoy. Y quiero que vayamos al libro de Génesis en el capítulo 2, verso 4. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Y vamos a ir poco a poco avanzando, pero a la vez entendiendo esta palabra, este mensaje de Dios para todo su pueblo, para toda su iglesia, para todos aquellos cristianos y para los que aún todavía no han decidido entregarle su vida a Cristo, pero que están en un proceso, que están escuchando, recibiendo la palabra de Dios. Este mensaje te va a ayudar a entender, a comprender un poquito esa obra de Dios que Dios quiere y que ha querido hacer en tu vida a través de algunos años. Pero a veces el hombre, por no entender, por no conocer, por no comprender, cierra su corazón, se cierra para no querer entender, para no querer comprender la obra de Dios. Pero cuando Dios ha puesto su mirada en ti, nada va a desistir de parte de Dios para hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así es que prepárate y abre tu corazón. En el libro de Génesis capítulo 2 verso 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Aleluya. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea ese Dios poderoso, el cual es nuestro Dios. Versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Escucha bien el origen de la vida del hombre, del ser humano. Este es el origen. Este es el momento en que Dios, ese Dios eterno, decidió hacer al hombre. Esta es la forma, esta es la manera en que Dios inicia esa obra maravillosa que es el ser humano, el único que ha sido y que fue hecho a imagen y semejanza suya. Aleluya. Versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De qué formó Dios al hombre? Del polvo. Somos polvo, somos materia, somos barro. Y después que Dios formó al hombre del polvo de la tierra,
sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aleluya. Tú y yo ahora somos seres humanos, somos seres vivientes, con una mente, con un entendimiento para poder entender, poder razonar, poder meditar en nuestra vida, en nuestro caminar, reconocer a nuestro Creador, reconocer a quien nos dio la vida. Después de formarnos del polvo de la tierra, sopló, dio aliento de vida, y por eso hoy los seres humanos vivimos, nos movemos, caminamos, hablamos, podemos ver, podemos escuchar, podemos razonar las cosas. Dios no nos hizo sin entendimiento. Aunque los pensamientos de Dios son muchísimo más altos que los nuestros, pero Dios nos dio esa bendición de poder entender. Qué hermoso, qué maravilloso. Seres humanos formados del polvo, pero con el aliento, con el espíritu de vida que Dios nos dio. Esto es algo maravilloso. Voy a volver a repetir este versículo porque de aquí nos vamos a basar el día de hoy en este mensaje que Dios tiene para ti. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entendamos esta parte para que no el hombre no se enorgullezca, para que el hombre no sea altivo, orgulloso, soberbio, y creer y pensar que lo que eres es por ti, que lo que tienes es porque te ha costado, que porque eres muy inteligente, que porque eres muy capaz. No, tenemos que reconocer la obra de Dios, lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo, la manera en que Dios está tratando en nuestras vidas, con un solo fin y un solo propósito: llevarnos a entender que Él es Dios, que Él es nuestro creador, que el hombre, el ser humano sin Dios nada puede hacer, pero con Dios podemos lograr hacer muchas cosas, y una de ellas es hacer su voluntad aquí en la tierra. En el libro de Jeremías nos explica de una manera más clara, y a mí me encanta, me gusta esta parte. Ahí en el libro de Jeremías capítulo 18 verso 1, ya leímos en Génesis el origen, la forma en que Dios hizo de barro al hombre, sopló aliento de vida. Pero en el libro de Jeremías Dios vuelve a hablar a través del profeta, porque a través de todos esos años el hombre no ha podido entender esa obra maravillosa de Dios. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios hizo al hombre? Y Dios viene a través de Jeremías para dejarnos nuevamente una enseñanza, una palabra, para volver a recordarle al hombre que somos delante de Dios. Jeremías capítulo 18 verso 1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate, ve a casa del alfarero. Dios viene para darle un mandato a Jeremías: levántate, ve a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda.
Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Nos habla de ese proceso. De ese proceso en el cual usted y un servidor estamos. Dios quiere hacer de usted y de un servidor y de todos aquellos que escuchamos la palabra de Dios, de todos aquellos que estamos ya dentro del camino de Dios, entendamos que lo que Dios quiere hacer de nosotros es una vasija, un instrumento útil, un instrumento para la gloria de Dios. Ese es el propósito. Pero todo será a través de un proceso. Qué hermoso el profeta Jeremías en este su libro nos deja este ejemplo a través de la palabra que vino a él de parte de Dios, diciéndole: Jeremías, levántate, ve a la casa del alfarero, porque ahí te haré oír mis palabras. Y cuando va Jeremías, dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez, según le pareció mejor hacerla. Qué hermoso. Hay vasijas que se echan a perder en las manos de Dios. Esperamos que no seas tú una de esas vasijas que se han echado a perder en las manos del alfarero, donde no aguantan el proceso, donde no aguantan la presión y se quebran y renuncian y dejan el camino de Dios, porque las luchas son fuertes, las pruebas son duras, son difíciles. Es verdad, es un proceso. Pero a través de ese proceso Dios quiere mostrar su gloria y su poder. Dios quiere darte la forma que Él diseñó, que Él haría en tu vida desde el principio de la creación. El hombre, el ser humano, está hecho bajo un diseño de Dios. No podemos nosotros ignorar la manera, la forma en que Dios trabaja, la forma en que Dios quiere hacer esa obra maravillosa en tu vida. Es a través de las pruebas donde Dios va a ir formando al hombre, donde Dios va a formar ese carácter, donde Dios va a transformar esa debilidad en fortaleza. Es a través de la prueba, es a través de un proceso de Dios. La vida del cristiano es una vida de prueba, de lucha todos los días de nuestro caminar, pero todo con un fin y un propósito: que el carácter de Dios, el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas, para nosotros poder caminar de acuerdo a su voluntad, para nosotros pensar como Cristo piensa, mirar las cosas como Cristo las ve, caminar como Cristo caminó, vivir en ese nivel de fe, de poder, de autoridad y de unción que Dios nos ha dado a través de su Hijo, a través de su Espíritu Santo de Dios. La vida del cristiano debe ser una vida que resplandezca esa gloria de Dios, ese poder de Dios. La vida del cristiano no puede ser una vida opaca, una vida de tristeza, de dolor, no, de lamento, de queja. Si esto hubiese en tu vida, hoy dile al Señor que quieres que Él ponga en ti su mano, su poder, su Espíritu Santo, para que haga de ti una vasija nueva, una vasija de honra, una vasija donde el nombre de Dios sea glorificado. Qué hermoso permitirle al Señor que Él termine esa obra que empezó en nosotros. Entendamos que somos barro,
como el barro en las manos de un alfarero. Pero al menos lo que Jeremías nos dice es que aquella vasija que el alfarero preparaba, dice, se echó a perder en su mano, pero no la desechó, volvió y la hizo otra vasija. Dios no está dispuesto, Él jamás ha perdido. Y la obra que Dios empezó en ti, la va a terminar, la va a perfeccionar. Dios no está dispuesto a dejarte a medias. Dios va a volver a reiniciar ese proceso en tu vida, hasta hacerte entender, hasta hacerte comprender que la mirada de Dios, los ojos de Dios ya están puestos en ti, y que nada le hará desistir a Dios. Él va a terminar esa obra en tu vida, te guste o no te guste. De la manera que Dios quiera, Él la va a terminar. Él va a usar el proceso, el método que mejor le parezca a Él. Te guste o no te guste, Dios va a hacer y va a seguir haciendo esa obra en tu vida. Al menos aquí dice la palabra que Él la tomó, aquella vasija que aparentemente se había echado a perder, la tomó, la volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Alguien puede dar gracias a Dios? Imagínate que Dios dijera: ok, no quieres que yo trabaje en tu vida, está bien, no me interesa, hazte a un lado. Qué triste sería eso. Pero Dios no es así. Si cuando nosotros cometemos errores nos desanimamos, aún con el conocimiento que Dios nos ha dado a través de su palabra, y nosotros dijéramos: ya no quiero, ya no aguanto, no soporto, son fuertes las pruebas, son fuertes las luchas, y que Dios a través de eso dijera: muy bien, no quieres, hazte a un lado. Gracias a Dios que Dios no es así. Te guste o no te guste, Dios va a terminar esa obra maravillosa en tu vida. Y de eso puedes estar seguro y podemos estar seguros, porque Dios tiene un propósito, y ese propósito es un propósito eterno para tu vida, para la vida del hombre, para la vida del ser humano. Usted y un servidor estamos en un proceso. Dije que estamos ¿en qué? En un proceso. Después de que el alfarero prepara aquella vasija, le da forma con el barro, el siguiente paso es meter esa vasija de barro al fuego, y ahí dejarla un tiempo, mientras que ese barro crudo agarra solidez. Y podemos ver ese proceso. Esas vajillas de porcelana hermosas, preciosas. Cuando la obra está terminada, todos admiramos una vasija. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermoso jarrón! ¡Qué hermosa taza! Etcétera. Pero esa hermosa vasija terminada ahí pasó un proceso, pasó por el fuego. La enseñanza es que muchos de nosotros, cuando pasamos por el fuego, es ahí donde tronamos, es ahí donde no aguantamos, donde no soportamos. Y como personas nos viene la prueba y lo primero que hacemos: ¿dónde estás, Dios? Es que tú prometiste, Dios, y no te veo. Y empezamos a dudar y empezamos a darle lugar a la duda en nuestra mente, al grado de decir: creo que Dios no existe.
creo que lo que la Biblia dice no es verdad. Déjame decirte que lo que la Biblia dice es verdad. Déjame decirte que Dios existe y que Él conoce tu corazón, tus pensamientos. Él conoce todo de ti. Él conoce la prueba que estás pasando en este momento. Y déjame decirte que Dios tiene el poder y la capacidad y la autoridad para sacarte adelante, para darte la victoria, para darte nuevas fuerzas y puedas ver que Dios es un Dios con propósito. No podemos dudar de Dios. En el libro de Romanos capítulo 9, versículo 14. Muchas veces cuando no entendemos ese proceso llegamos a creer o a pensar que Dios es injusto. ¿Por qué Dios permites que yo, como tu hijo, que soy cristiano, que me reúno, que te alabo, que te adoro, que ofrendo, que doy mi diezmo, por qué permites este tipo de pruebas en mi vida? Quizás muchos de nosotros no entendamos, porque ya lo dijimos en un principio. Dice Dios: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Como son tan altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, así son mis pensamientos. Y a veces no lo entendemos. Pero lo más fuerte es cuando cerramos nuestro corazón y ya no queremos saber, ya no queremos conocer. Quisiéramos escondernos como lo hizo Jonás. Quisiéramos escondernos de ese propósito, de ese llamado de Dios. Pero Dios no va a desistir. Dios va a terminar la obra que Él inició. Él la va a terminar en tu vida. Él va a seguir haciendo esa obra en tu esposo que es inconverso, o en tu esposa que es inconversa, en tus hijos que no han creído en el evangelio. Dios estará tratando, Dios estará haciendo esa obra maravillosa. Tú solo tienes que mantenerte firme, caminando en la fe de Cristo Jesús, en la fe en su palabra. Dios va a cumplir sus promesas. Él no miente. Si Él dice que Él te va a bendecir, Él te va a bendecir. Si Él dice: cree tú y los de tu casa serán salvos, toma esa promesa y decláralo. Si Él dice que Él va a sustentarte, es porque Él te va a sustentar, es porque Él va a proveer. Él es Dios. Nosotros como seres humanos fallamos, pero Dios no falla. Nosotros mentimos, pero Dios no miente. Nosotros somos infieles, pero Dios es fiel. Llegamos a creer que Dios se olvidó de la obra en nuestras vidas, que Dios se olvidó de nosotros. Llegamos a creer o a pensar hasta que Dios es injusto. Es que porque a Él sí le das y a mí no, porque a Él sí lo bendices, mira cómo está y no es cristiano y le va bien, y yo que soy tu hijo estoy luchando, estoy sufriendo. Ten cuidado con abrirle puertas al enemigo. Recordemos que Satanás es el padre de la mentira, y hoy pedimos que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. Que Dios reprenda al diablo. La Biblia dice que Él es el padre de mentira. Muchas veces trata de engañarnos, de maquinarnos en nuestros pensamientos, para que nuestros pensamientos vayan en contra de los pensamientos de Dios. Pero nunca lo va a lograr. Dice aquí en el verso 14 del capítulo 9 del libro de Romanos: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En forma de pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios no es injusto. Dios es justo.
No podemos llegar a pensar ni creer en eso. Dios nos libre de llegar a pensar o creer que Dios es injusto. Pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Fíjate bien, de quién depende toda esa obra maravillosa en la vida del hombre. Dios no es injusto, Él es justo. Él sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué, en qué momento, de qué manera hace las cosas. Nosotros no podemos llegar a creer o pensar que Dios es injusto. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Qué maravilloso. A veces no entendemos esta parte. ¿Por qué Dios tuvo misericordia de él? ¿Por qué Dios tuvo misericordia de ella? ¿Por qué, si yo soy más bueno? ¿Por qué tuvo misericordia de ese pecador, de ese hombre que estaba en el adulterio, en la droga? ¿Por qué? Esa es la obra de Dios. Muchos de los que ahora predicamos la palabra de Dios fuimos sacados del mundo, de lo vil, de lo menospreciado. Y esa es la obra que Dios viene a hacer en la vida del hombre: sacar de lo vil, de lo menospreciado al hombre y entrar en un proceso de Dios, lavarlo, santificarlo, justificarlo para la gloria de su nombre. Y ahora podemos predicar el evangelio, y ahora podemos decir y predicar que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el único Salvador para el hombre. Y nos gozamos y nos deleitamos en predicar su palabra, y lo hacemos con un corazón sincero delante de Dios, agradecidos por esa obra redentora que Dios ha hecho en nuestras vidas. No estamos aquí porque seamos perfectos. Estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios, que miró nuestra condición, y por ese amor Él extiende su mano, nos toma y ahora nos pone para anunciar su obra. Qué hermoso es Dios. Alguien puede darle gloria a Dios, alguien puede glorificar el nombre de Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida, aunque no lo entiendas. ¿Por qué a ti? ¿Por qué te llamó a ti? ¿Por qué te escogió a ti? Habiendo miles de millones de seres humanos, a Él le plació escogerte a ti. Y de eso debemos de estar agradecidos y contentos. Servir a Dios con gratitud, reconocer esa obra maravillosa, ese proceso en que estás no es ajeno a los ojos de Dios. Dios está ahí atento, esperando que tú tengas la actitud correcta para que Él pueda seguir haciendo esa obra maravillosa. Dios espera que aguantes, que resistas en medio de esa prueba, que no te quiebres, que no te dobles, que no te desanimes, que no pierdas tu fe, sino que sigas fortaleciéndote en Cristo, en el poder de su fuerza, en el poder de su palabra, hasta que Dios termine esa obra y un día podamos estar delante de su presencia. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera.
Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Escucha bien. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así es que hoy podemos decir: gracias, Dios, por tu misericordia, porque has puesto tus ojos, tu mirada en un servidor, has puesto tu mirada en mí. Dile al Señor: gracias, Dios. Persona que estás escuchando esta prédica, este mensaje, dile: gracias, Dios, porque has puesto tu mirada en mí, y yo estoy dispuesto a pasar a resistir ese proceso, y al final ser una vasija para la gloria de tu nombre, una vasija en la cual tu nombre sea glorificado, Dios, un instrumento en tus manos para la gloria tuya, Padre. Y entonces Dios lo hará de una manera poderosa. Hay cosas que nosotros no entendemos y que quizás nunca vamos a lograr entender. Y allí en el libro de Job, se cree que es uno de los libros más antiguos de la Biblia, donde nos relata la historia de un hombre que, de acuerdo a la escritura, en el libro de Job capítulo 1, nada más por mencionarlo, quiero leerlo. Job capítulo 1, para que te des cuenta quién era Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eran las tres características con las que se caracterizaba a Job, este hombre: justo, apartado del mal y temeroso de Dios. Pero aquellos que conocemos la historia de Job sabemos todo lo que le sobrevino a Job. Sabemos cómo viene Satanás y se presenta delante de Dios, queriendo de alguna manera acusarle, pidiéndole a Dios, pidiendo el enemigo Satanás, pidiéndole una oportunidad a Dios para probar que en el corazón de Job no estaba amar a Dios, que en el corazón de Job no era sincero, que el corazón de Job estaba supuestamente el enemigo. Job amaba a Dios por toda la riqueza que le había dado, por toda aquella hacienda, por todo aquel ganado, por sus hijos que Dios le había dado. Job era un hombre bendecido, y Dios le da la oportunidad. Y como se dice un dicho: Satanás ni tardo ni perezoso. En cuanto Dios dio luz verde para que él pudiera venir y atentar contra lo que Job tenía, menos contra su vida, Satanás empezó a destruir su hacienda, su ganado, sus hijos. Terminó Job enfermo. Su cuerpo era una sola llaga, dice la escritura. No solamente eso, sus amigos venían y lo acusaban. Oye, Job, ¿qué pecado tan grave has cometido para que Dios haya hecho esto en ti? O para que Dios te tenga de esa manera. ¿Qué pecado tan grave hiciste? La pregunta es: ¿Job había pecado? No. Ya lo leímos al principio quién era Job. Y en un principio Job no entendía ese proceso. En medio del dolor, del sufrimiento, Job se mantenía firme, su fe en Dios. Ahí en el versículo 23, verso 10, Job, en medio de esa prueba,
dice el verso 10: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Aleluya. Job estaba convencido. Job conocía a Dios. Job, en medio del dolor, en medio de ese sufrimiento, entendía que Dios estaba detrás de todo esto, de toda esa prueba que él estaba pasando. Quiero decirte, hermano en Cristo, amado hermano, Dios está detrás de esa prueba que estás pasando ahora, que estás viviendo. Y si usted, y como yo, y como Job lo dijo en estos versículos, mira, mas Él conoce mi camino. Dios conoce tu camino. Dios conoce tu acostar y conoce tu levantar. Dios conoce todo de ti, como conocía de Job. Job estaba convencido de esto, mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Aleluya. El oro pasa por un proceso. Muchos conocemos el proceso del oro. Desde que se extrae de las minas, todo el proceso que pasa por el fuego hasta ser purificado. Esa es la obra de Dios en la vida del hombre. Ahorita vamos a ir caminando poco a poco y vamos a llegar hasta el final, a concluir. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que trabajar de esa manera? ¿Por qué Dios tiene que obrar de esa manera que nosotros muchas veces no entendemos? Porque Él es santo, porque Él es Dios. Porque en Él no hay injusticia, en Él no hay maldad, en Él no hay engaño. Él es santo, 3 veces santo. Aleluya. Versículo 11 dice: mira, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Aleluya. Job no se apartó de Dios en el momento de la prueba, como Dios espera que tú y yo lo hagamos también. No nos apartemos de Dios en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la escasez, en el tiempo de la necesidad. Dios quiere que estés firme en su palabra, porque Dios va a mostrar su gloria y su poder a través de tu vida, a través de tu matrimonio, a través de tus hijos, a través de esa sanidad que Dios estará haciendo y obrando en tu vida. El nombre de Dios va a ser glorificado al final. Mas Él conoce mi camino, verso 10. Me probará y saldré como oro. Versículo 11. Mis pies han seguido sus pisadas, guarde su camino y no me aparte. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Aleluya. Y muchas cosas como estas hay en Él, por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de Él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. Aleluya. Job, en medio de la prueba, en medio de ese proceso, reconociendo la obra de Dios, reconociendo esa obra maravillosa. Tú y yo no podemos ser ajenos a esa obra de Dios, a esa obra maravillosa de Dios. Debemos ser más sensibles a Dios, a su palabra. Pueblo de Dios, amados hermanos en Cristo, es tiempo de sensibilizar nuestro sentido a Dios. Y lejos de pensar o creer que Dios es injusto, ser sensibles, poner nuestra vida en Dios,
confiar en Él. Qué hermosas palabras de Job. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Dios ya determinó terminar esa obra en tu vida, varón, mujer, joven. Así como el alfarero toma el barro, y aunque esa vasija no le guste, la quebra y la vuelve a hacer, y vuelve a pasar por un proceso. Pero tú y yo debemos ser más sensibles a esa voz, a esa palabra de Dios, y dejar que Dios haga lo que Él tenga que hacer, nos guste o no nos guste, nos duela o no nos duela, pero que Dios haga su obra en mí, que Dios haga su obra en ti. Es maravilloso poder entender esta parte, cómo Dios obra en la vida del hombre. Qué maravilloso es poder entender esta palabra. Ahí en el libro mismo de Job, en el capítulo 36, verso 22. Versículo 22 dice: he aquí Dios es excelso en su poder. Aleluya. He aquí Dios es excelso en su poder. ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? ¿Quién? Si Dios es perfecto. Dios no se equivoca, nunca, jamás se ha equivocado. Todo lo que Dios ha hecho, su obra es perfecta. Perfecta es su obra de Dios. Dios no se ha equivocado. Quienes nos equivocamos somos nosotros. Quienes muchas veces se equivoca es el hombre, es el ser humano. Por no querer entender, por no prestar oído a la palabra de Dios, el hombre se equivoca. El hombre erra en sus caminos. El hombre se desvía del propósito eterno de Dios para seguir otros planes, otros propósitos, otros caminos que al final lo llevan al fracaso, a la destrucción. Pero si aquellos que hemos creído en Dios nos mantenemos firmes, Él te va a guiar a toda su verdad. Él te va a guiar, como dice el Salmo 23, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios nunca te va a guiar o nunca te va a llevar por caminos equivocados. Nunca te va a llevar por un camino que termina en la muerte. Esos son los caminos que escoge el hombre. Caminos equivocados. Pero para los cristianos, Cristo es el único camino en el cual debemos andar y caminar. Para la gloria de Dios, para la gloria de su nombre. He aquí Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra. Escucha bien, amado hermano. Verso 24.
Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Entendamos esto, amados hermanos. Tú eres una obra de Dios, una obra maravillosa de Dios. Tú eres una obra del poder, de la gracia, del amor de Dios. Tú y yo somos esa obra delante de muchos testigos, delante del mundo. Delante del mundo. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. ¿Cómo? ¿De qué manera podemos entender esto? Los que no son cristianos pueden ver en ti esa obra de Dios. Pueden ver que eres diferente. Tu forma de hablar, tu forma de ser. Ya no eres aquella persona de antes que antes maldecías. Vivías en el pecado, en el vicio, metido en otras ondas de hechicería, de brujería, de ocultismo. Ya no caminas de esa manera, porque Dios empezó una obra en tu vida, una obra de cambio, de transformación. Y los hombres contemplan esa obra que Dios está haciendo en tu vida. Ay de ti si haces que los hombres blasfemen contra esa obra de Dios. Ay de ti si eres tropiezo. Ay de ti si haces que el nombre de Dios sea vituperado por tu mal testimonio, por tu mal proceder, por tu forma de vivir, por tu frialdad, por tu mediocridad, por no afirmar tu vida en las cosas de Dios, por no afirmar tu corazón en la palabra de Dios. La gente que ve y que observa dice: ¿ese es un cristiano? Tenemos que cambiar, amados hermanos, vivir la vida, gozarnos, deleitarnos en Cristo Jesús, como lo dijo Job. Enséñame a andar en tus caminos, Dios. Aparta mi vida del mal. Aparta mis pensamientos de la iniquidad, de la maldad. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven. Todos los hombres ven esa obra maravillosa de Dios en tu vida. Y qué hermoso es cuando los hombres glorifican a Dios y puedan dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida, diciendo: hombre, yo te conocí, tú eras así, asá, pero ahora eres un hombre diferente, ahora eres una mujer diferente, ahora eres un joven diferente. Eso es engrandecer la obra de Dios. Eso es poner el nombre de Dios en alto. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí Dios es grande, aleluya, y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes? El sonido estrépido de su morada. He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por eso medimos, castiga a los pueblos. Bien que por esos medios castiga a los pueblos. A la multitud Él da sustento, aleluya. ¿Quién da sustento? Él. ¿A quién? A la multitud. Jesucristo multiplicó los panes y los peces para dar de comer a una multitud. Y no solamente eso, recogían por canastos de aquellas sobras, de aquellas migajas que quedaban. Esa es la grandeza del Dios que yo conozco.
Es la grandeza de ese Dios que por su gracia ha tomado mi vida, ha tomado tu vida, para que des testimonio de ese poder y de esa gloria de Dios. No podemos callar, no podemos esconder esa obra que Dios está haciendo. Ni podemos permitir que el enemigo la manche, que el enemigo la contamine con el pecado, con la ira, con la envidia, con los celos. Tenemos que ser santos como nuestro Dios es santo. Caminar en su verdad, caminar en su palabra, con nuestra frente en alto, dando testimonio de lo que Dios ha hecho y estará haciendo en nuestras vidas. Qué hermoso es Dios. Nos vamos a regresar un poquito, más bien en el capítulo 38, ahí mismo de Job. Job es un libro con mucha enseñanza. Es maravilloso el libro de Job, como toda la Biblia, como cada uno de sus libros. Porque es hermosa la palabra de Dios, porque la misma escritura dice que fue inspirada por Dios a sus santos profetas. Sus palabras son para enseñarnos, para instruirnos, para corregir lo deficiente en nuestras vidas. Y que esa obra de Dios siga su proceso en nosotros hasta ver esa gloria de Dios. Dice el capítulo 38, verso 1 de este mismo libro de Job. Job estaba en un proceso y no entendía, aunque su fe estaba firme en él, claro que sí. Job no estaba dolido. Job no estaba dolido por las cosas materiales que había perdido. Jamás, al menos la Biblia no lo menciona. Job no estaba llorando: ay Dios, ¿por qué destruiste mi ganado? ¿Por qué destruiste mi hacienda? No, lo que le dolía a Job era haber perdido en ese momento esa comunión con Dios que él tenía. Dios no estaba interesado en cosas materiales. Si algo le podía a Job en ese momento era haber perdido esa comunión con Dios, esa relación que él tenía con Dios. Capítulo 38, verso 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Escucha las palabras con las cuales Dios le habla a Job. Versículo 3. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Qué pregunta le hizo, ¿verdad? Job no entendía. En un momento de ese proceso estaba turbado. Como hombre no era fácil. No era fácil para Job el proceso que estaba pasando. Y no entendía en el momento. Y cuestionó muchas cosas. Por eso es que Dios viene de esta manera y lo tiene que confrontar a Job, haciéndole algunas preguntas. Y una de ellas en el verso 4: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Qué tremendo. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Escucha las palabras que Dios le hace a Job para hacerlo entender,
para hacerlo reaccionar, para hacerle entender que Dios no está ajeno a lo que el hombre está pasando, a lo que el hombre está viviendo. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Dios le pregunta esto a Job. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, Job. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso sus piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Habla del mar. ¿Quién? ¿Quién le puso límites al mar? Para que no salgan sus olas de esos límites que Dios le puso. Versículo 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarán adelante, ahí parará el orgullo de tus olas. Dios puso límite a los mares, a los océanos. Y Dios le pregunta esto a Job: ¿tú sabes? ¿Tú entiendes cómo es todo esto, Job? Házmelo saber. Versículo 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra? ¿Y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestido, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has andado escudriñando el abismo? Fíjate las preguntas que Dios le hace a Job. ¿Has andado en lo profundo del mar? ¿Sabes cuál es su límite? ¿Has escudriñado el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Dios le pregunta esto a Job: ¿dónde está el lugar de las tinieblas? ¿A dónde se van las tinieblas cuando sale el sol? Para que las lleves a sus límites y entienda las sendas de su casa. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido, y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se repara la luz? ¿Por qué camino, se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, para hacer brotar la tierna hierba. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo.
¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades y desatar las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú su potestad en la tierra? ¡Wow! Job se queda escuchando, contemplando todo aquello que Dios le podía preguntar. Todo aquello era grande delante de Dios. Y al final del capítulo 41, en el verso 33 dice Job estas palabras: no hay sobre la tierra quien se le parezca. Hablando de esos monstruos marinos que Dios había creado en lo profundo del mar. ¿Sí? No hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Aún los animales, las bestias del campo, Dios tiene todo bajo el control, todo bajo su control. No hay nada fuera del control de Dios, sea en el hombre, sea en el ser humano. Dios tiene el control de todas las cosas. En el libro, en la segunda carta a Timoteo, vamos a ir para allá, por favor. Segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, verso 19. Escuchemos esto. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿A quién conoce el Señor? A los que son suyos. Dios conoce y tiene el control de toda su creación, en la tierra, en los mares y aún debajo de los mares. Dios tiene el control de todas las cosas. No hay nada fuera del conocimiento de Dios. Así es que para nosotros es mejor creer a la palabra y darle esa oportunidad a Dios en nuestras vidas, que Él termine la obra que Él inició en nosotros. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Qué hermoso limpiarnos de todo aquello malo que hay en nuestras vidas, para poder ser un instrumento en las manos de Dios, para poder ser un instrumento de honra, una vasija en esas manos del Dios Todopoderoso, donde Él pueda terminar esa obra maravillosa, esa obra redentora en nuestras vidas. Quiero ir a la palabra, al libro de los Salmos. Estoy concluyendo esta palabra, pero quiero ir al Salmo 148, versículo 14. Esto es lo que Dios ha venido haciendo a través de la historia, pero sobre todo en la vida de aquellos creyentes, sobre todo en la vida de los hijos de Dios, de ese pueblo que Dios ha escogido,
que Dios ha lavado, que Dios ha justificado, que Dios ha santificado para gloria suya. Salmo 148, verso 14 dice: Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano. Aleluya. Alabe su nombre, glorifique su nombre, exalte el nombre de Dios por esa obra maravillosa que Dios ha hecho y que está haciendo y que seguirá haciendo en tu vida hasta llevarte al final. Miramos en el principio, en el libro de Génesis, cómo es que Dios inicia esa obra en la vida del ser humano. Y quiero terminar y concluir con este capítulo en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Juan el apóstol está hablando acerca de aquella revelación que Dios le permitió mirar, de los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero esta es la culminación, podríamos decirlo así, la culminación de toda esa obra que Dios inició en el huerto del Edén, en el libro de Génesis. Cómo es que Dios del polvo forma al hombre. Cómo es que Dios lo tiene que hacer pasar por un proceso, como lo hizo en la vida de Job, hasta que él entendiera que la obra que él estaba haciendo en la vida de Job era algo que al final de la historia, al final de los años, terminaría glorificando y exaltando el nombre de Dios. A través del apóstol Pablo a Timoteo le habla de esas vasijas que hay en una casa grande, pero que unas son para usos honrosos, otras son para usos viles. Pero Dios quiere que esa obra en nosotros sea terminada, sea perfeccionada para ser una vasija de honra. Y al final de todo esto, que esta palabra se haga realidad, se haga viva en cada uno de nosotros. Mira, dice el apóstol Juan en este capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 1: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Aleluya. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni el clamor, ni el dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. Démosle la oportunidad a Dios en nuestras vidas. No seamos renuentes, no seamos rebeldes a la obra de Dios. Seamos sensibles. Démosle ese lugar a su Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, para que Dios termine esa obra y sea una obra perfecta, porque este será el fin. Esta será la culminación de esa obra en la vida del ser humano. Dios quiere al final estar con su pueblo, que nosotros estemos con Él, donde Dios va a enjugar de tus ojos toda lágrima que has llorado, todo dolor, todo sufrimiento será borrado. En la presencia de Dios ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, no habrá tristeza, si nos mantenemos firmes en Dios. Si así como Job dijo en su palabra, al final de esto saldremos como el oro refinado para la gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor por esta palabra. Yo quiero hacer una oración pidiendo a Dios por tu vida, persona, hombre, mujer que estás ahí, joven, estás escuchando esta palabra de Dios. Levanta tu mano
y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy entendemos esta palabra, Dios. Entendemos un poquito de esa obra maravillosa que tú estás haciendo en mi vida, Señor. Quiero pedirte hoy en el nombre de Jesús que termines esa obra maravillosa en mi vida. Que esa obra no sea detenida por nada de esta vida. Que nada de este mundo detenga esa obra que tú has querido hacer y que quieres hacer en mi vida. Quiero estar un día en tu presencia, Dios. Quiero estar un día contigo por la eternidad, donde, como dice tu palabra, tú enjugarás toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá dolor, no habrá llanto. Ahí queremos estar, Dios. Pero mientras tanto te pedimos que nos des fuerza para renunciar a todo lo que se opone, a todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de tu verdad en nuestra vida. Padre, hoy renunciamos a todo lo oculto, a todo pecado, a toda práctica de injusticia, de maldad. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús y ponemos nuestra vida en tus manos, delante de ti, Dios. Hombre, mujer, dile: Dios, en este momento pongo mi matrimonio, pongo mi familia, pongo la vida de mis hijos, y si se han querido desviar de tu plan, de tus caminos, vuélvelos a tu camino, Dios. Vuelve sus corazones a ti, Dios, y Dios lo hará, porque Dios es fiel. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Bendecimos tu precioso nombre, esperando, Dios, que esta palabra sea de bendición a las vidas, a los corazones, Dios, y que a través de esta palabra tu Espíritu Santo nos haga entender, Señor, que es mejor obedecerte a ti, Dios. Es mejor ser sensibles, es mejor ser humildes delante de tu presencia, Padre. Te lo pedimos hoy en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias por esta palabra. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dios bendiga tu casa, tu hogar, tu familia, y que Dios siga proveyendo y supliendo toda necesidad conforme a su grandeza, a su riqueza y a su poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.